aquí en un nuevo experimento. Sí, esto es un video experimental para mi proyecto de crear contenido fácil y rápido. Y estamos aquí viendo una página de Wikipedia, que se llama Gastronomía de México. Bueno, es uno de tantos artículos que tiene Wikipedia. Y lo que voy a hacer ahora es, con un plugin de Chrome, de texto a voz, voy a reproducir ese artículo que se llama Gastronomía de México. Pues empezamos, amigos. Gastronomía de México, ir a la navegación, ir a la búsqueda, la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva. Patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Chile en nogada, platillo creado en torno a la independencia de México, cuyos colores muestran los de la bandera nacional. País México, tipo cultural inmaterial, criterios R1, R2, R3. R4 y R5N, grado identificación 00400, región América Latina y Caribe, año de inscripción 2010, V sesión. Editar datos en Wikidata. La gastronomía mexicana es el conjunto de platillos y técnicas culinarias de México que forman parte de las tradiciones y vida común de sus habitantes. Enriquecida por las aportaciones de las distintas regiones del país y deriva de la experiencia del México prehispánico con la cocina europea, entre otras. El 16 de noviembre de 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 1-2. La cocina mexicana ha sido influida y ha influido a su vez a cocinas de otras culturas, como la española, francesa, africana, del Oriente Medio y asiática. Es testimonio de la cultura histórica del país. Muchos platillos se originaron en el México prehispánico y otros momentos importantes de su historia. Existe en ella una amplia gama de sabores, colores, texturas e influencias que la convierten en un gran atractivo para nacionales y extranjeros. México es famoso por su gastronomía. La base de la cocina mexicana actual deriva en gran parte de la cocina existente en la época prehispánica, con un uso preponderante del maíz, frijol, chile, jitomate, tomatillo, calabaza, aguacate, cacao, cacahuate, amaranto, vainilla, nopal, agave, cactáceas, hierbas y condimentos, epazote, hoja santa, pápalo, quelites, diversas aves como el guajolote y variedad de mamíferos, peces e insectos. Mientras que múltiples ingredientes se han adaptado a la cocina mexicana a través del intercambio cultural que trajo el virreinato de Nueva España y los siglos subsecuentes que introdujeron ingredientes europeos, mediterráneos, asiáticos y africanos como es el trigo, arroz, café, comino, hierbabuena, laurel, orégano, perejil, cerdo, res, pollo, arroz, cebolla, limón, naranjas, plátano, caña de azúcar, cilantro, canela, clavo, tomillo y pimienta. Muchos de los cuales han sido ampliamente adoptados e incluso históricamente cultivados en México, como es el caso del café y el arroz. México aportó al mundo productos sin los cuales no sería posible entender la gastronomía mundial. Entre ellos el maíz, frijol, chile, aguacate, vainilla, cacao, jitomate, calabaza, chayote, zapote, mamey, papaya, guayaba, nopal, tabaco, compartiendo el origen con otros países de América, y guajolote. 3. La diversidad es la característica esencial de la cocina mexicana y es la comida regional uno de sus aspectos fundamentales. Cada estado mexicano y región poseen sus propias recetas y tradiciones culinarias. 4 ejemplos de comidas regionales son platillos como el caldillo duranguense, cochinita pibil yucateca, el mole oaxaqueño, el mole poblano. Los múltiples tipos de pozole, el cabrito, coahuilense y neoleonense, el pan de cazón campechano, el churipo y las corundas, región purépecha, o el menudo, jalisciense, sinaloense, sonorense y chihuahuense. Ciertamente, hay creaciones gastronómicas que surgieron localmente y que, por su calidad, aceptación y difusión, se han vuelto emblemáticas de la cocina mexicana en lo general. En los mercados de cada sitio se muestra esta diversidad, y la actividad por las mañanas comienza con típicos desayunos como molletes dulces o salados, chilaquiles o huevos al gusto y bebidas con leche, café, chocolate y jugos hasta platillos únicos de cada región. En el conjunto inmenso de cocinas regionales se caracterizan todas ellas por un componente indígena básico en sus ingredientes y algunas técnicas comunes de preparación de los alimentos.
El común denominador en muchas cocinas es el uso de maíz, chile y frijol, acompañados de jitomate en sus diversas formas, aunque no es un determinante. Índice 1 Aspectos sociales y culturales 1.1 Cocina casera 1.2 Festividades y rituales 1.3 Comida callejera y restaurantes 2 Historia 2.1 Cocina prehispánica 2.2 Etapa virreinal 2.3 Siglo XIX 2.4 Siglo XX y XXI 3 Características 3.1 Técnicas y utensilios culinarios 3.2 Ingredientes principales 3 2.1 Maíz 3 2.2 Chile 3 2.3 Frijol 3 2. Verduras y legumbres 3 2.6 Especias 3 2.7 Nopal, cactáceas, agave y mezquite 3 2.8 Lácteos y quesos 3 2.9 Cacao 13 febrero de 10 Carnes, aves. Pescados y mariscos 4 Insectos comestibles 4.1 Asayacatisuahuauzle 4.2 Escamoles 4.3 Gusano de maguey 4.4 Chicatanas 4.5 Chapulines 5 Platillos 6 Bebidas 6 Pulque 6 1.3 Totó 6 1.4 Fox 6 1.5 Tepache 6 1.6 Charanda 6 1.7 Tejuino 6 1.8 Colomche 6 1.9 Cerveza 6 de enero de 10 6 2.6 Café 7 Postres 8 Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana CCGM 8.1 Denominación de origen 9 Variantes de la cocina mexicana 10 Véase también 11 Referencias 12 Bibliografía 3 Sociales y culturales editar. La tortilla de maíz es la base de la cocina mexicana. Desayuno presentando un tamal, altar del Día de Muertos con su tradicional ofrenda de alimentos y frutos. Mujer presentando un ponche de frutas navideño. Cocina casera, editar. El acto de cocinar en México es considerado una de las actividades más importantes de la vida diaria. En la mayor parte del país, especialmente en las zonas rurales, los alimentos se consumen en el hogar tomando como base los ingredientes locales. La gastronomía mexicana siempre ha sido calificada como una cocina de gran influencia barroca, resultado de un mestizaje culinario representando la visión que los mexicanos tienen del mundo. De esta forma, la región norte de México, de clima más seco, ofrece una cocina más bien austera, de sabores sencillos, fuertemente basada en la recolección y el mestizaje, pero que destaca por el nivel de endemismos florísticos. En cambio, en el sureste y otras zonas tropicales, se da una amplia diversidad de sabores con una cantidad hasta ahora desconocida de platillos y recetarios locales. En México se acostumbra a hacer 3 comidas al día, el desayuno, la comida y la cena. Si bien al tratarse del país industrializado donde la gente más labora, 5 esto ha ido cambiando y ahora cada familia aplica un horario acorde a sus necesidades. En término medio, el desayuno se hace entre las 7 y 10 de la mañana, la comida entre las 2 y 3 de la tarde, y la cena después de las 8 de la noche. El desayuno suele ser algo más abundante que en otros países y varía según la región, desde los huevos preparados de distintas formas, solos o acompañados con frijoles, chilaquiles, tortas y quesadillas, hasta platillos más complejos hechos con carne o guisos y generalmente como bebidas, jugos, leche o café. La comida principal es la comida y suele involucrar el platillo más elaborado del día, generalmente acompañada de aguas frescas o bebidas regionales, aunque los refrescos han ganado terreno los últimos años. La cena varía de acuerdo a costumbres personales, desde una comida sencilla acompañada de pan dulce, café, té, chocolate o bebidas regionales, hasta platillos también complejos o algún recalentado. En México el almuerzo es el alimento ligero que algunos consumen antes del mediodía, generalmente entre las 10 y las 12 o después del desayuno. Si bien puede resultar confuso ya que si la persona retrasa el desayuno suele llamarle almuerzo o incluso en algunas regiones a cualquier desayuno se le llama así. Mientras que la merienda es el alimento ligero entre la comida y la cena o aquella cena que se suele hacer más temprano de lo habitual. Festividades y rituales. Editar. La cocina en México también cumple funciones rituales y festivas determinantes, tales como la instalación del altar de muertos o la fiesta de 15 años. La comida suele representar claramente la estructura social del país.
Una de las características de la gastronomía mexicana es que, aunque hace distinción entre la cocina cotidiana y la alta cocina, estos pueden consumirse en cualquier momento y ser adecuado. Así, aunque existen platillos típicos festivos como el mole o los tamales, estos pueden consumirse cualquier día del año si así se desea. Lo mismo en una casa particular que en un restaurante lujoso o en una pequeña fonda sin un valor ritual especial y a la vez darle ese valor ritual cuando se requiera. Para la fiesta del Día de Muertos, platillos festivos se ponen en altares y se cree que los parientes muertos que los visitan comen la esencia de la comida. Y si esta es ingerida por las familias más tarde, ha perdido el sabor. Cualquier festividad o ceremonia como una boda, la fiesta de 15 años, fiestas o reuniones familiares suele ser un pretexto para la preparación de platillos tradicionales que incluyen mole, barbacoa, carnitas, mixiotes, birria o distintos platillos según la región. En ceremonias suelen estar preparados para alimentar a unos 500 invitados, requiriendo grupos de cocineros profesionales o simplemente organizados por la familia. La cocina está fuertemente diseñada para vincular familias y comunidades. Cualquier población y ciudad celebra una, donde la gente da un lugar especial a la gastronomía. Aún es muy frecuente que en México la gastronomía se adapte para celebrar la Cuaresma. Durante este periodo se elaboran platos con ingredientes sencillos y vegetales cotidianos como la papa, calabacita y flor de calabaza, camote, ejotes, chiles poblanos, aguacate, nopal y otros ingredientes y productos indígenas. Aumenta el consumo de frijoles, lentejas, habas, garbanzos, huitlacoche, chadales, sardinas, camarones y toda clase de pescados frescos o secos. Platillos como el pipiano, las tortitas de camarón con nopales son propiamente típicos de estas fechas y puede ser más complicado encontrarlos durante el resto del año. 6. En últimos años se han vuelto frecuentes los festivales gastronómicos que van desde lo local hasta ferias nacionales. Entre las más reconocidas se encuentra Feria de las Fresas, la primera y segunda semana de marzo en Irapuato, Guanajuato. Festival del Chile en Nogada, en agosto, en las ciudades principales de Puebla. Feria Nacional del Queso y el Vino, segunda quincena de mayo a inicios de junio, en Tequisquiapan, Querétaro. Gran Feria de la Manzana, la segunda mitad de agosto, en Zacatlán, Puebla. Feria Nacional del Mole, en octubre, en San Pedro Atocpan, Ciudad de México. Festival del Chocolate, la última semana de noviembre, en Tabasco. Festival Internacional de la Cerveza, el segundo fin de semana de mayo, en Morelia, Michoacán. Sabores Polanco, últimos días de marzo, Polanco, Ciudad de México. Wine and Food Festival Cancún, Riviera Maya, variable entre marzo y abril, Riviera Maya. Comida callejera y restaurantes, Editar. Tacos al pastor. La profesionalización del trabajo culinario en México es una virtud ampliamente valorada por la sociedad, rindiéndole a aquel que la practica una jerarquía especial. Salvo excepciones como las del taquero, este dominio sigue siendo predominantemente femenino. Es común ver al frente de las cocinas de restaurantes y fondas a mujeres que, al adquirir el grado de excelencia, son nombradas mayoras, denominación que en el virreinato se le daba a las jefas de las cocinas de las haciendas y que ahora sería equivalente al chef europeo. En efecto, múltiples autores han calificado la cocina mexicana como una cocina matriarcal. Quesadillas de un puesto callejero hechas con maíz azul. La comida callejera es muy variada y va desde los antojitos hasta cualquier tipo de cocina tradicional.
Se come igual porciones pequeñas o medianas que funcionan como el tentempié mexicano y pueden ser consumidas en pocos minutos, hasta comidas completas o tan complejas que solo pueden ser consumidas ahí. Destacan los tacos de cualquier tipo que los mexicanos no solo clasifican por el contenido, sino por la tortilla, la región y el modo de preparación, al pastor, de bistec, de arrachera, de adobada, de chorizo, de longaniza, de cabeza, de lengua, de lechón, de canaza o sudados, dorados, ahogados, de carnitas, laceros, de barbacoa, de suadero, de cecina, de pepenas, de pescado, de langosta, laguneros o tocinos, de chicharrón, mineros, de escamoles, de chapulines, de humiles, de pitos, de coetlas, de fritada de cabritos, de peje lagarto, de nata, cochitos y una interminable lista, quesadillas, pambazos, tamales, huaraches, sopes, tortas y semitas. Desde finales del siglo XX, la influencia de la comida rápida estadounidense se ha dejado ver en la comida de muchos puestos de la calle que ofrecen hamburguesas y perros calientes. Uno de los atractivos de la comida callejera es la satisfacción del hambre o el antojo espontáneo sin toda la connotación social y emocional de comer en casa. Y claramente también influenciado por la carga laboral común del mexicano que desea seguir comiendo platillos complejos de la gastronomía mexicana sin contar con el tiempo para prepararlos. Aunque los clientes a largo plazo suelen generar una relación de amistad con un vendedor elegido. En las zonas urbanas, debido a la integración de las mujeres a la fuerza laboral y a la influencia del estilo de vida occidental, principalmente de los Estados Unidos, se ha ido perdiendo la tradición de cocinar en casa. Sin embargo, se considera que las fondas, una versión mexicana de los bistro franceses, lugares donde comer fuera a mediodía de forma económica, son un reservo urbano de las recetas tradicionales. Historia, editar, cocina prehispánica, editar, artículo principal, gastronomía prehispánica de México, artículo principal. Gastronomía mexica, cerámica de una mujer maya moliendo con metate y mano. Sinteos, dios mexica del maíz, patrono de la ebriedad y la bebida en los rituales. Banquete mexica. Mercado de Tlatelolco, con vista a Tenochtitlan y su zona lacustre de cultivos, mural de Diego Rivera. Los primeros habitantes del territorio actual de México al inicio de la etapa lítica eran nómadas, sobrevivían de la recolección, caza y la pesca y contaban con una tecnología lítica que fue mejorando constantemente a lo largo de milenios. De esa época data la invención del molcajete, el metate y otros instrumentos asociados al aprovechamiento de semillas, así como el desarrollo de utensilios de sílex y obsidiana. La agricultura en Mesoamérica nació en varios puntos a la vez. Los valles centrales de Oaxaca y el valle de Tehuacán, sitio de las arcaicas culturas mixteca y zapoteca, fueron uno de los escenarios donde se desarrolló por primera vez. Se calcula que la ocupación humana en estos dos sitios pudo haberse dado de forma continua desde el 10.000 a.C. En Cuscatlán, Puebla y en otros sitios de Chiapas se han localizado restos de maíz fósil que datan de alrededor del año 5000 a.C. La zona sureste del país ahora es rica en sitios arqueológicos donde se da fe de la recolección y domesticación del maíz. Chile, calabaza, chía, amaranto, agave, jitomate, tomatillo y múltiples hierbas de forma progresiva entre el 8000 a 2000 a.C. Estos productos permitieron el nacimiento del sedentarismo en América, que permitió una mayor especialización en su manejo y preparación. A su vez, pueblos de Oasis América, en el noroeste de México y la gran cuenca del suroeste de Estados Unidos continuaron viviendo de la recolección y aproximadamente hasta el siglo VII lograron el total sedentarismo. Esto abrió una puerta de comercio intenso entre los pueblos del norte con los del centro y sur de México que continuó hasta el virreinato, permitiendo un intenso intercambio de productos culinarios. Se ha encontrado evidencia del uso del cacao por la cultura mocaya desde el 1900 a.C. La importancia de este fruto fue tanta que las posteriores culturas olmeca y maya le dieron valor de manjar, llegando a ser uno de los productos más valorados y elevarlo a título de moneda. Entre los animales que sirvieron de alimento a la cultura olmeca, 1500 a.C., se encuentran tlacuaches, monos, guajolotes, venados, tapires, peces, mariscos y aves acuáticas. Toda esta forma de alimentación se pone de manifiesto en su cerámica y de escultura.
La cultura maya continuó el cultivo de maíz, frijol y calabaza, el cual mejoraron y complementaron con una amplia variedad de plantas cultivadas en jardines o recolectadas en la selva. Hay evidencia de la primera nixtamalización del maíz en algún momento entre el 1500 a 1200 a.C. Los mayas molían semillas de algodón para la producción de aceite de cocina y crearon cultivos de prestigio de maíz, algodón, vainilla y cacao. Comenzaron a utilizar al perro para la caza de animales mayores como venados y domesticaron al pato criollo y al guajolote. Las abejas fueron domesticadas para obtener miel y cera que era usada para elaborar guisos y bebidas fermentadas. El nivel de desarrollo de la apicultura por los mayas fue tal que conocían la variación del sabor de la miel en función de las flores que consumían las abejas. 7. Las grandes ciudades del período clásico como Teotihuacán, Cholula, Monte Albán, Calakmul y Tikal crearon una escena histórica única. Al convertirse en grandes urbes permitieron unificar el conocimiento gastronómico de muchas culturas en las ciudades y abrir la puerta para el intercambio masivo de productos. Muchas culturas se especializaron en la producción de ciertos productos o alimentos que solían ser valorados por otras culturas. La llegada y desarrollo de los mexicas al Valle de México generó un nuevo mundo de posibilidades gastronómicas, quienes aprendieron y reinventaron todas las técnicas culinarias de los milenios de desarrollo de las otras culturas con nuevos conocimientos técnicos y agrícolas. Son varios los factores que permitieron el desarrollo tan especializado de la cocina mexica, entre ellos desarrollarse sobre una zona lacustre altamente fértil, encontrarse en el centro de Mesoamérica donde convivían varias culturas que permitieron un gran intercambio de productos y posteriormente su dominio militar que les trajo tributo en especies y productos. El maíz desempeñaba un papel muy importante en la economía mexica, pues sirvió durante un tiempo como moneda. Sinteot era la energía del maíz y al dios Huitzilopochtli se le veneraba o se le ofrendaba cañas de maíz. Se cultivaba un inestimable número de variedades. Otros alimentos importantes fueron el chile, la sal, los frijoles y las diferentes variedades de grano de amaranto y chía. Las tortillas o tlaxcali y los tamales o tamay tenían tamaños, composiciones, adornos y formas especiales como mariposas y rayos. Hacían toda clase de ofrendas y ritos funerarios donde la gastronomía jugaba un papel muy importante. Durante el culto a sus dioses se ofrecía maíz, chía y toda clase de plantas y hierbas. Maíz tostado o isquit, antecedente de las palomitas de maíz, solo o revuelto con miel y harina de semillas de amaranto. El amaranto o huautli era considerado por los mexicas como un alimento especial de tipo espiritual, le daban formas de rodelas, espadas o dioses y lo comían hecho pasa con miel que puede equivaler al dulce de alegría actual. Comúnmente, al finalizar las fiestas se dividían figuras de este alimento y se les comía a manera de comunión, hecho que escandalizó a los frailes por su parecido con los ritos cristianos. De ahí que el cultivo del amaranto se prohibiera durante el virreinato, sin llegar a extinguirse. También consumían diversos hongos y setas, especialmente el huitlacoche, un hongo parásito que crece en la mazorca del maíz, la calabaza y sus pepitas secas o tostadas. Los jitomates y tomatillos eran un ingrediente común. La dieta mexica incluía animales como pavos, palomas, patos, faisanes, jabalí americano, tuzas, conejos y liebres, iguanas, tortugas, ajolotes, ranas, camarones, pescados, insectos y crustáceos lacustres como los acosiles. Una raza de perro, el Xoloitzcuintle, era criado para la alimentación. Por su condición lacustre, los pescadores eran un sector importante. Entre los insectos figuraban varios tipos de hormiga y el ahuautle, la hueva del insecto Axayact. El atole y el pulque fueron las bebidas más comunes entre la sociedad, además de bebidas que eran fermentadas de maíz, miel, cactáceas o frutos. La élite de la sociedad se enorgullece de no beberlas ya que preferían diversas bebidas preparadas con cacao. El chocolate era uno de los mayores lujos disponibles y se convirtió en la bebida de gobernantes, guerreros y nobles. Fue condimentado con vainilla, miel y una interminable lista de hierbas y especias, entre ellas chiles. Los mexicas acostumbraron 2 comidas por día, aunque los obreros podían tomar 3, una en la madrugada, otra aproximadamente a las 9 de la mañana y una a las 3 de la tarde.
Esto es similar a la costumbre que se tenía en la Europa contemporánea, pero no está claro si la ingesta de atole era considerado como una comida o no, ya que podían tomarlo a cualquier hora. De acuerdo a su calendario de 18 meses, con 20 días cada uno, los mexicas tenían una fiesta mensual para honrar a sus deidades, en las que se hacían ofrendas de alimentos distintos a los del consumo cotidiano. Una ceremonia muy importante de la élite mexica era la celebración de banquetes. Antes de un banquete, los sirvientes presentaban olorosos rollos de tabaco y flores con las que los huéspedes cubrían su cabeza, manos y cuello. Antes de empezar la comida, cada huésped apartaba un poco de comida y la dejaba en el suelo como ofrenda a la diosa Tlaltecutli. Los cigarros y las flores pasaban de la mano izquierda del siervo a la mano derecha del invitado, al igual que los platos con los alimentos. Esto era una imitación del momento en que un guerrero recibía su atlatl, flechas y escudo. Las flores entregadas recibían diferentes nombres según la mano con que se entregaban. Las flores espada pasaban de la mano izquierda a la derecha y las flores escudo pasaban de la derecha a la izquierda. Al comer, los invitados sostenían sus tazones llenos de salsa con la mano derecha y luego sumergían tortillas o tamales con la izquierda. La comida concluía al servirse el chocolate, el cual era servido en una jícara y un palillo para agitarlo. Hombres y mujeres comían separados en los banquetes. Los anfitriones más ricos a menudo recibían invitados nobles o militares en habitaciones alrededor de un pequeño patio abierto en el que también solían presentarse bailes. Algunas fiestas comenzaban a medianoche. Algunos invitados bebían chocolate o comían hongos alucinógenos para poder hablar de sus experiencias y visiones a los demás huéspedes. Antes del amanecer, los invitados comenzaban a cantar y a quemar y enterrar ofrendas en el patio para asegurar la buena suerte de los hijos. Las flores, cigarros y alimentos restantes eran dados a los ancianos y pobres que habían sido invitados o a los sirvientes. Etapa virreinal, editar, reproducción del siglo XVI en el Códice Tudela, que muestra a una mujer azteca vertiendo de una vasija a otra el chocolate para espumarlo. El jocoque o jocoqui, producto lácteo de ascendencia árabe, servido con pan árabe. Los lácteos llegaron a México con el virreinato. Tras la conquista, los españoles introdujeron una variedad de alimentos y técnicas de la cocina europea. La cocina española en aquella época ya era una mezcla de ingredientes debido a 8 siglos de conquista musulmana. El objetivo original de la introducción era reproducir su cocina casera, pero naturalmente esto no pudo ser posible por múltiples razones. La abrumadora población que existía en México, que en el Valle de México pudo haber ascendido a 1,5 millones de habitantes y en la península de Yucatán hasta de 8 a 10 millones a su llegada. Así como la distancia, muchos ingredientes españoles no estaban disponibles o se convirtieron en caros. Los españoles optaron por introducir productos y técnicas de forma progresiva en las zonas dominadas, creando cultivos de nuevos productos, y en este proceso, como sucedió en los conventos, ambas cocinas se mezclaron. Mientras los españoles llevaron a Europa un nuevo mundo de productos que crearon conmoción en el siglo XVI y XVII europeo, incorporaban en la Nueva España alimentos como el aceite de oliva, arroz, el trigo, la avena, cebollas, ajo, orégano, cilantro, canela, clavo y muchas otras hierbas y especias. Introdujeron nuevos animales domesticados como cerdos, vacas, pollos, cabras y ovejas para carne y leche, desplazando en algunos sitios muchas carnes prehispánicas e insectos. El queso se convirtió en el producto lácteo más importante. Entre las múltiples técnicas culinarias introducidas destacaba el añejamiento, el destilado de bebidas en alambiques y la técnica de cocción para la creación de frituras. Entre los nuevos productos que se comenzaron a cultivar en México de forma exitosa se encontraba el arroz, el café y la caña de azúcar, la cual transformó completamente la producción de dulces y bebidas e inició la tradición de producción de frutas locales en almíbar. Siglo XIX, editar, artículo principal, cocina mexicana en el siglo XIX. Las tortilleras, litografía de Carl Nebel, 1829 a 1834. Tras la independencia de México, la economía quedó fuertemente dañada. Algunas carnes, especialmente la de res, dejaron de ser un alimento básico debido a su alto precio.
Nacen recetas para exaltar el patriotismo mexicano, como son los chiles en nogada que presentaban los colores de la nueva nación. Progresivamente tras la retirada de España, el país recibió influencia de nuevos países, lo que diversificó lo que se servía en las mesas. En este siglo el mercado local se consolidó como centro principal de venta de una gran variedad de ingredientes para la elaboración de comida. El mercado desde entonces ha fungido como centro importante para la economía porque mientras trae a las comunidades nuevos productos, compra el producto familiar local activando la economía. Llegaron a México técnicas francesas por medio de manuales y recetarios. Los manuales dieron la pauta para comenzar a crear un sincretismo entre la cocina europea y mexicana. Los mexicanos adoptaron el uso de manuales para difundir trucos y recetas. El primer manual apareció en 1831, el cual determinó la técnica de cocina, la limpieza y las costumbres culinarias de los hogares. En 1866 se publicó el libro de las familias y en 1896 apareció el cocinero de las familias, que incluía comidas hispanoamericanas y mexicanas. La mayoría de los platillos eran de Yucatán y Veracruz, que se convirtieron en gastronomías favoritas de muchos habitantes. Con el tiempo existirían muchos libros más que elevarían al tamal como uno de los platillos especiales mexicanos. Comedor del Castillo de Chapultepec, residencia del emperador Maximiliano I de México y la emperatriz Carlota. En las zonas urbanas el pulque fue uno de los principales acompañantes de la mesa mexicana de todos los grupos sociales. La condesa y cronista de Maximiliano y Carlota, Paula Colonit, escribió: el vino y la cerveza se beben poco, pero el pulque jamás falta a la mesa de los ricos. 8. La élite en los tiempos de Porfirio Díaz prefería una cocina europea, sin dejar de lado la mexicana, mientras que el resto de la población se concentraba en platillos populares. La segunda intervención francesa en México, 1864 a 1867, terminó estableciendo un gusto general por la comida francesa, que se vio reflejado en la alta sociedad, que comenzó a imitar recetas y a producir postres más refinados. Entre 1876 y 1910 se publicaron y el Manual de la Cocina Francesa, que revolucionaron la cocina familiar de la clase media. Este refinamiento de la cocina mexicana nuevamente creó un estilo visible en platillos actuales, como es el acompañamiento con papas a la francesa, crepas que envuelven guisos mexicanos, pasteles cubiertos de crema o en la fabricación de hojaldre. Siglo XX y XXI, editar. Enchiladas suizas. El siglo XX inicia con la Revolución Mexicana y un nuevo golpe a la economía del mexicano. Nace la canasta básica y muchas recetas se vuelven exclusivas de las clases altas, mientras que la cocina tradicional vuelve a fortalecerse. En el México post-revolucionario y tras un segundo aire del nacionalismo mexicano, nace el gusto aristocrático por esa cocina tradicional. 8. Nacen las empresas refresqueras e industrias productoras de alimentos como Bimbo. En las ciudades la clase media y alta seguía manteniendo activos bares y reposterías. La cocina de este siglo está marcada por una sociedad con cada vez más carga laboral y la adhesión de la mujer a nuevos trabajos. El orden de las comidas se alteró. Se perdió la costumbre de la siesta después de comer y surge el término lunch o lonche para referirse a los desayunos más rápidos. 8. A partir de la década de 1950 crece el número de restaurantes para la clase media y conceptos como cocina internacional se vuelven frecuentes. Nacen las enchiladas suizas, los club sandwich, el desayuno tipo americano, el buffet, la paella, la comida rápida estadounidense y las parrillas al estilo americano y sudamericano. A la vez que fondas y sitios alejados de la modernidad se convirtieron en verdaderos reservorios de la cocina antigua. Así pues, era común que los habitantes de zonas urbanas viajaran a sitios rurales para buscar la comida tradicional con familiares o procurar productos. Y 8. Además de que el turismo comienza a tomar forma, se desarrollan las heladerías y neverías. Muchas tortillerías se tecnifican. Una nueva inmigración española encuentra su nicho en las panaderías. Gracias a la importación de Estados Unidos de productos como el tequila, las destileras maduran y se desarrollan. Muchas industrias de envasado de frutas y verduras crecen.
Los aparatos electrodomésticos simplifican la labor de muchas cocinas. Surgen autoridades de la cocina mexicana como Diana Kennedy y a través de 8 libros que se convirtieron en bestseller en países angloparlantes. El mundo comienza a estudiar y darle un mayor estatus a la gastronomía mexicana. Las televisoras y revistas presumen darle la mejor receta a las amas de casa. Nace un gusto generalizado por la cocina tradicional y el deseo de preservarla. A finales del siglo XX se empieza a dar importancia a la imagen del chef. Comienzan a aparecer escuelas de gastronomía incluyendo en sus apartados estudios de la cocina mexicana. Se reconoce a la cocina mexicana como una de las más complejas y completas del mundo. En el siglo XXI, muchas costumbres del siglo XX siguen siendo parte de la costumbre del mexicano. Encontrar tamales en alguna esquina, la venta de panes en bicicleta o en canastos grandes. Carritos de camotes con silbatos, venta ambulante de raspados y helados, venta de antojitos en la calle con masa cocida al comer al momento, venta de quesos frescos por la mañana. Puestos de jugos de fruta de la temporada y un enorme ambulantaje gastronómico. 8. Nace la nueva cocina mexicana, a veces llamada alta cocina mexicana, y chefs como Enrique Olvera, Patricia Quintana, Alejandro Ruiz, Roberto Ruiz, Benito Molina, José Burela, Daniel Obadía, Jorge Vallejo, Ricardo Muñoz Zurita, Elena Reigadas, Paulina Abascal y Yair Telles, entre otros, han alcanzado fama internacional, posicionando a las gastronomías regionales mexicanas como una de las de mayor prestigio y presentando recetas innovadoras que a la vez luchan por preservar las técnicas e ingredientes tradicionales. Es común encontrar en sus restaurantes insectos, hongos y hierbas que buscan enaltecer los productos mexicanos. En Tijuana y otros lugares en Baja California ha surgido la cocina fusión con el nombre de Bajamet, combinando los ingredientes típicos de la cocina mexicana y frescos cosechados en Baja California con la cocina mediterránea, como el aceite de oliva y las asiáticas, como el limoncillo, hierba limón. 9. En este marco, en 2010 se nombra a la cocina tradicional mexicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, resaltando el arte culinario mexicano como uno de los más elaborados y destacando a las pequeñas comunidades mexicanas por sus esfuerzos de preservación de la cocina tradicional como un medio de desarrollo sostenible. 10. Características: editar, técnicas y utensilios culinarios. Editar. Entre los utensilios empleados destacan comales, metates, molcajetes y tejolotes, tazones, jícaras de guaje, canastos y boles, ollas y cántaros para transportar el agua, todo tipo de tejidos y un complejo desarrollo de la alfarería. Muchas de las técnicas de preparación de los alimentos prehispánicos persisten hoy en día y se enlistan abajo, aunque, como sucede con otras comidas del mundo, cada platillo o bebida puede tener propias técnicas de preparación. Pescado en michiote en un mercado de Iztapalapa. El molcajete y su tejolote son utilizados para el triturado de salsas y productos. Pinole, asado. Las técnicas de asado se hacían al directo o por encima de una fogata o horno para que el aire caliente cociera el alimento. La barbacoa es un ejemplo de esta técnica. Cocción al vapor era útil para la fabricación de productos como tamales. Cocción en pie, cocción de alimentos en hornos subterráneos para evitar la fuga de calor y vaporización. La técnica aún es muy utilizada en Yucatán para preparar la cochinita pibil. Disecado de productos. Era una técnica bastante común el deshidratado de productos al sol. La mayoría de los chiles tienen una versión seca. La técnica también era empleada para carnes e insectos posterior a algún curado, por lo que no fue difícil adoptar costumbres españolas como las cecinas. Envoltura y empaquetado, útil para la venta de productos o cocciones de hierbas y vegetales. Especialmente los tamales requieren cierta técnica de envoltura, que además varía de región a región, utilizando hojas del mismo elote, plátano, aguacate o hierba santa. Fermentación. La fermentación era común para frutos, uvas, maíz, chiles, cacao, mieles y especies de agave. Guatape o guatape consiste en una técnica de ligazón basada en agregar masa de maíz progresivamente a un caldo o platillo para nivelar el espesor final. Esta técnica tiene diferentes nombres según se trate de chopacholes, moles y caldos.
Pero hoy en día la técnica suele referirse a preparaciones caldosas espesas de chile molido y masa del Golfo de México hechas con mariscos, pescado, pollo u otras carnes e incluso vegetales y quelites. Macerado en macuautito. El macuautito, que era más un arma de defensa, tenía una versión para cocina, o bien simplemente se hacía macerado con palos. Hay que apalear, aplastar y desgarrar la carne para darle blandura y posteriormente se pasa a líquidos, caldos y sazonados. Esto le da una mezclapique, técnica de producción de tamales sin masa. Por lo que había que ablandar los productos de tal forma que se adhirieran y tuvieran forma dentro de la hoja del tamal o bien hacer capas protectoras más gruesas. La técnica aún es utilizada para la producción de tamales de peces pequeños como el mismo mezclapique o cualquier anfibio o pez pequeño. Michiote. Consiste en la producción de un platillo, generalmente con carne, mezclado en alguna salsa, adobo, chile y posteriormente cocido al vapor, envuelto en una película de la penca, hoja, del maguey. Esto permite preservar todos los sabores, darle forma y blandura. Mole. Las técnicas prehispánicas para la producción del mole se siguen conservando y son el mayor ejemplo de especialización de la cocina mexicana. Sin importar la versión que se esté haciendo, hay que hacer una adecuada selección de productos, un molido especial, mezcla y espesamiento correcto. Y tener un perfecto manejo de los tiempos de preparación. Como se hace ahora, había una versión que permitía la preparación de masas de mole más secas y que se podía comercializar para facilitar la preparación. Molienda con metate y mano. No solo útil para la confección de masas, la técnica también permitía pulverizar alimentos y productos. Nixtamalización, cocción de granos de maíz en cal. Pilce, cocción de productos generalmente sobre cenizas, en el que el platillo se encuentra sobre hojas cerradas, parecido a la fabricación de tamales. Pinole, técnica de producción de harina de maíz y endulzado adecuado para su consumo en polvo. Pipián, técnica de preparación de mole o salsa hecha a base de pepitas de calabaza que había que tostar y moler para la preparación de un guiso de carne. Su popularidad era tal que al igual que el mole se podía comercializar en polvo o pasta para facilitar su comercio y preparación al gusto. Tatemar, técnica de asado de ingredientes y alimentos directos sobre el fuego o sobre comales que le da a los alimentos notas aromáticas ahumadas. Sortear, confección correcta de las tortillas. Triturado con molcajete y tejolote, útil para machacar, triturar o mezclar productos. Uso del tequesquite, sazonado, curado y salazón de productos con tequesquite, una sal mineral natural. Ingredientes principales, evitar. Empanada rellena de huitlacoche, el hongo parásito del maíz. Lato de chilaquiles en salsa verde, servidos con frijoles chinos, frijoles fritos lentamente en manteca de cerdo. Los chilaquiles suelen servirse como desayuno. Chiles rellenos, guacamole, del náhuatl guacamole, una salsa cuya base es el aguacate, una de las más populares en el país. Distintos tipos de mole y otros guisados en una cocina tradicional de Malinalco, Estado de México. Reconstrucción de una cocina tradicional del siglo XVI en el convento de San Miguel Arcángel, Huejotzingo, Puebla, que muestra la gran similitud con las cocinas tradicionales actuales. Asado de boda, platillo típico de Zacatecas acompañado de frijoles fritos y arroz blanco con verduras. Unas de nopal de diferentes tipos en un mercado de Xochimilco. Los mercados y tianguis ambulantes resultan ser los lugares favoritos de las familias para la recolección de los ingredientes básicos de la gastronomía, especialmente frutos y tipos de chile. La ayuda. Los ingredientes de la cocina mexicana varían de acuerdo a la región. Por ejemplo, en la costa, los mariscos son un ingrediente determinante. Las carnes de pollo, res y puerco son siempre populares. Las salsas son un elemento común y probablemente los chiles, el jitomate y la cebolla sus ingredientes más frecuentes. La comida es sazonada de formas muy variables. Las listas de ingredientes básicos varían siempre, una vez que los elementos principales siempre son los autóctonos y regionales, pero es indiscutible el papel del maíz, del chile y del frijol en estas cocinas. Maíz. Evitar. La sociedad mexicana siempre ha buscado consumir maíz cultivado en el mismo país, así que es el cereal más sembrado en todo el territorio.
llegando a cultivarse más de 42 tipos diferentes, 11 a su vez. Cada uno de estos tipos presenta diversas variedades, llegando a un aproximado de más de 3.000 tipos de la especie, según el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Las características de cada raza varían de acuerdo con las condiciones del suelo, la humedad relativa del medio ambiente, la altitud e incluso de la forma en que se cultiva. Aunque algunas de las evidencias más antiguas del cultivo del maíz sugieren que su domesticación se produjo en varios focos del país al mismo tiempo, es probable que este proceso estuviera ligado a los pueblos de habla otomangues. Como sea, el maíz sigue siendo la base de la mayoría de las cocinas mexicanas y quedan exceptuadas algunas tradiciones gastronómicas del norte de México, donde el maíz disputa al trigo en lugar como cereal básico. La forma principal en que se consume el maíz en México es la tortilla, pero es un insumo igualmente necesario para la preparación de casi todos los géneros de tamales, atoles y antojitos. La tortilla se utiliza en una gran gama de los platillos como chilaquiles, tostadas, quesadillas, tacos, chalupas, gorditas, huaraches y gran variedad de antojitos mexicanos. El elote, fruto del maíz, también se consume de innumerables formas, maduro y fresco, elote, o bien, tierno y fresco, cilote. La gastronomía mexicana tiene inmensamente arraigado al maíz como elemento principal de un gran número de recetas. Cada parte de la planta es utilizada con algún fin, y existen múltiples técnicas para manipular cada una de estas porciones. En el siguiente esquema se explica de una forma muy básica la forma en que se mezclan las técnicas más comunes de preparación del maíz con sus usos más frecuentes, sin profundizar en otros usos como son los industriales, la producción de harinas refinadas o bebidas fermentadas, pero sirve para esquematizar la importancia que tiene el maíz en la cultura. Planta de maíz, mazorca tierna igual a elote. Entero igual a asado, elote asado a las brasas o tatemado o hervido, elote cocido. Se preparan variadamente condimentados. Rebanado igual a útil en sopas, moles y guisos. Granos enteros igual a presente en sopas, pozoles, guisos, ensaladas y esquites. Granos molidos o desmenuzados igual a útil en tamales, atoles, pasteles, sopas y postres. Mazorca seca y desgranada igual a granos de elote secos. Tostados y molidos igual a útil en pinoles, atoles y galletas. Masa, tortillas y antojitos de tortilla igual a tacos, enchiladas, chilaquiles, etc. Antojitos hechos de masa igual a chalupas, gorditas, tlacoyos, zapes, huaraches. Bebidas para espesar atoles, sopas, salsas, pozole, etc. Nixtamalizados sin moler igual a útil en menudos, pozoles, sopas, etc. Molidos igual a útil para hacer harina de maíz, palomitas, frituras. Huitlacoche igual a útil en sopas y en rellenos. Hojas de mazorca verdes o secas igual a útiles para envolver y cocinar carnes y tamales. Cabellos, pelos de la mazorca igual a preparados como té diurético. Resto de la planta igual a utilizada como forraje, abono y para usos industriales. Chile, evitar es uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía mexicana y un fruto asociado a la identidad. Funciona como fruto, verdura, guarnición, especia y como ingrediente de salsas y platillos mayores. Incluso como bebida, sus orígenes se remontan, según algunos historiadores, a fechas tan lejanas como el 6000 a.C., según las más recientes investigaciones. Su domesticación no fue un hecho atribuible a una sola cultura y en un solo momento, se dio a lo largo de la región, conocida como Mesoamérica en diferentes etapas. Su conocimiento y uso están registrados en los códices, en donde se le menciona también como medicina ritual, pues sanaba algunos de los aspectos relacionados con la salud del alma. Ahuyentaba a los malos espíritus y rectificaba las actitudes de los niños malcriados por medio de su humo. Fray Bartolomé de las Casas mencionó: "En el Chile, los mexicanos no creen que están comiendo", 12 frase que se conserva en el colectivo social actual como "si no pica, no sabe". Desde tiempos antiguos también ha habido en el Chile cierta asociación a la sexualidad. Fray Bernardino de Sahagún consigna que durante las festividades de Macuilhoche, señor de las flores, de la danza, de los juegos y del amor, los hombres y las mujeres que tomaban parte en la celebración se sometían durante 4 días a un riguroso ayuno y se abstenían como medida precautoria.
de comer chile, quien rompía el ayuno era castigado por ese dios que hacía padecer al transgresor enfermedades en las partes secretas. En todo caso, la prohibición de comer chile durante los ayunos rituales continúa siendo una práctica común entre algunos pueblos indígenas. Es discutido el número de especies y subespecies de chile consumidas en México. Lo que es cierto es que el mexicano común otorga diferentes atributos a cada tipo, prefiriendo algunos tipos para platillos especiales, como es el caso de los chiles rellenos, donde por tradición se usan chiles más grandes y poco picantes. Otros valorados por su nivel de picante, como el chile habanero, y otros por su sabor o uso en comidas más dulces. Es también evidente los usos sumamente distintos que se le da como fruto fresco o como fruto seco. De una misma especie. Los principales productores de chile fresco son Puebla, Hidalgo, Veracruz, Sonora, Guerrero y México. Mientras que más del 50% del chile seco se produce en Zacatecas. 13 entre las principales variedades de chile fresco consumidas son jalapeño, serrano, poblano, habanero, morrón, manzano, de árbol, tabasco, chiltepín y piquín, mientras que como fruto seco destaca el chile chipotle, guajillo, pasilla, ancho, cascabel y de árbol seco. Frijol, evitar, a la vaina se le llama ejote, del náhuatl ejot, a las semillas se les llama frijoles. Fue domesticado a la par del maíz. En el país se consumen más de 50 variedades distintas, desde el frijol blanco, alubias, hasta múltiples variedades negras y cafés bayos. Es la leguminosa favorita de la comida mexicana, presente en múltiples antojitos como acompañamiento en platillos mayores o incluso como plato principal. Existen platillos complejos en torno al frijol, como también se ha convertido en el ingrediente principal de la canasta básica del mexicano por su bajo costo. Cereales, evitar, de origen asiático y traído desde el siglo XVI, el arroz, un cereal muy presente en las mesas mexicanas. Dado que es más versátil que el trigo, el arroz puede constituir cualquiera de los 3 tiempos de la comida. Y es un acompañante frecuente de otros platillos. 14 La manera más extendida de consumir arroz en México es arroz a la mexicana. Y no es sino un arroz frito y luego cocido en salsa de jitomate. Sin embargo, las variedades de arroz seco son muchas. Lo hay blanco, saborizado en algunas regiones con un tomate verde y cebolla verde, con chile poblano, amarillo, con azafrán, negro, con caldo de frijoles negros, y además puede ser acompañado con verduras, especialmente en la forma conocida como arroz a la jardinera. El arroz también es ampliamente usado en repostería. De herencia europea, entre los cereales destaca el trigo. Disputa al maíz la condición de cereal principal. Está asociado principalmente con la confección de panes, aunque también existe la tortilla de harina, ya sea blancos o dulces. El pan blanco, bolillo, telera, virote es elemento esencial de platillos comunes como las tortas mexicanas. Mientras que el pan de dulce, que se puede encontrar bajo innumerables formas, es acompañante ideal de las bebidas calientes que se suelen servir en el desayuno o en la merienda. Frutas, verduras y legumbres. Evitar. Las verduras que alimentaron a los antiguos mexicanos fueron sobre todo los quelites, quilil, plantas aún inmaduras de diferentes familias botánicas, amarantáceas, quenopodáceas, crucíferas. Plantas tiernas que se cocían en olla o se comían crudas. En estas familias se incluyen los quintoniles, los cenizos, los huautzontles, las verdolagas y una planta denominada mexixiquilil, que se parece al berro. Los romeritos son plantas también muy importantes que han sido empleadas en diferentes guisados, sobre todo durante la Cuaresma y la Navidad. Los principales frutos que se consumen en México son el aguacate, cacahuate, guayaba, jitomate, limón, mango, naranja, papaya, piña, pitaya, plátano, sandía, tamarindo, tejocote, tomatillo, chuna y zapote. Los vegetales y leguminosas elementales son la cebolla, lechuga, chayote, ajo, calabazas, zanahoria, pepino, frijol, garbanzo, lentejas y guisantes. Especias. Evitar. Una amplia diversidad de condimentos son utilizados para agregar aroma y sabor a los guisos, salsas y sopas. Entre las especias originarias elementales se encuentran el achiote, el epazote, la hoja de aguacate, la hoja santa, el pápalo, la pimienta tabasco, los quelipes y la vainilla. Estas plantas también poseen con propiedades medicinales.
se incorporaron otros condimentos de origen europeo, asiático y africano como la albahaca, el anís, el azafrán, la canela, el clavo de olor, el comino, la hierbabuena, la mejorana, el laurel, la menta, el orégano, el perejil, la pimienta, el tomillo, entre otros. Destaca el amplio uso del cilantro, del cual se utilizan sus hojas en multitud de recetas para dar un sabor característico a muchos platillos. Nopal, cactáceas, agave y mezquite, editar, acompañan infinidad de platillos y bebidas. El nopal ha sido un ingrediente común de la cocina mexicana desde hace milenios por su cualidad como planta de recolección común. El nopal se encuentra en el escudo de México y se considera un símbolo nacional. Por lo tanto, su consumo es considerado por la sociedad como un símbolo de lo mexicano, presente en frases como nada más mexicano que el nopal. Su fruto, la tuna, obtuvo una gran popularidad a nivel mundial. Las cactáceas son representativas en la cocina de las zonas áridas del país y sus frutos como la pitaya y pitaya. La domesticación de las especies de agave es tan antigua como la del maíz y se ha documentado su origen en el valle de Tehuacán y en los valles centrales de Oaxaca desde hace milenios. Su uso está representado por el mezcal y el tequila, el aguamiel, el pulque. Jugos y jarabes dulces muy necesarios al igual que la miel para crear bebidas prehispánicas cuando no se contaba con la caña de azúcar, miel, vinagre, aguardiente y atole. También es el sitio idóneo para la producción de gusanos de maguey blancos, gusanos de maguey rojos y sal de gusano. Su uso es esencial para la producción del michiote, guisos, postres. Algunos tipos de azúcar, saborizante de tamales y pan, como levadura, condimento y en la preparación de ciertos tipos de barbacoa. El mezquite sigue siendo importante alimento en el norte del país y su uso fue común en tiempos prehispánicos, cuando los chichimecas fabricaban pan de mezquite con la harina proveniente del fruto de la vaina. También es comestible la vaina del huizache. Lácteos y quesos, editar. Los lácteos y quesos tienen una historia que comienza con el virreinato de la Nueva España, llega al territorio la fabricación de quesos, la cual progresivamente fue modificada para adaptarse a los gustos europeos, indígenas y criollos. Esta mezcla dio lugar a una serie de variedades de quesos mexicanos, la mayoría hechos de leche de vaca y otros cuantos de cabra. Existen entre 20 a 40 tipos de queso mexicano, dependiendo cómo se le clasifique, además de las variaciones regionales y de producción casera que existen en cada poblado. Destacan el queso Oaxaca, el queso panela, queso manchego mexicano, que es un queso blando hecho de vaca o cabra, distinto al queso manchego español hecho de oveja, queso chihuahua, de influencia menonita. Queso cotija, queso bola, queso añejo de Zacazonapán, queso Zacatecas, queso cabra de Perote, queso de Poro de Balancán y el queso crema Chiapas. También existe producción de queso de tipo meramente europeo, principalmente en Guanajuato. Con el advenimiento de la producción de quesos industriales, hoy muchos de los quesos regionales están en riesgo de desaparecer, especialmente las variedades locales de queso ranchero, requesón y panela. Otros derivados lácteos como yogur artesanal o el pocoque, un producto cuya base es la leche fermentada, también son comunes en la mesa de algunas zonas del país, especialmente en Sinaloa. Bueno, pues esto fue un experimento. Como pueden ver, tiene ahí varias desventajas este método que usé. Voy a usar un método más sofisticado que no requiera sacar el audio así en forma acústica, sino que directamente lo renderé ahí de forma totalmente digital, entonces ya no se van a meter ningún ruido y pues lo voy a poder hacer mientras que hago otras tareas. Bueno, esto solamente si alguno de ustedes requiere, lo ve útil, ahí me avisan. Si al menos una persona de ustedes me dicen, oye Julio, dale, me parece útil hacer este tipo de contenido, pues yo lo hago, ahí me avisan, ¿no? Y para ir investigando cómo puedo convertir texto a voz, pero no de esta forma tan rudimentaria, tan tecnología primitiva como lo estoy haciendo ahora, sino de una forma más elegante, ¿no? Sí, directo así, totalmente digital, sin volverlo análogo y luego de nuevo volverlo
hacer digital aquí con el otro teléfono, ¿no? Para que se escuche más bonito. Ya, no sé si se fijaron que de repente la pantalla se entraba en negro. También es otra desventaja de hacer este tipo de contenidos así. Quizás para algo muy breve sí, pues sí estaría muy bien hacer esto. Yo la verdad, es mi opinión personal. No me gusta mucho esto de escuchar voz automatizada. Eh, Ahora sí que sí es útil, sí tiene sus ventajas, pero no me gusta mucho. Yo digo que en vez de que compartamos videos así con voz automatizada, pues es mejor simplemente compartir el link a un texto, ¿no? Es mucho mejor. Pero bueno, también me hizo un compañero me hizo el comentario, y por eso es que me atreví precisamente a grabar este experimento, de que pues hay personas que sí los ponemos al alcance, ¿no? Ya saben que uno de mis objetivos principales es lo de la auténtica inclusión digital. Entonces él me puso en mi atención pues las ventajas de hacer este tipo de contenidos, ¿no? Es mucho más sencillo darle simplemente un clic a un video ya listo que en que yo les explique cómo instalaron un TTS, un texto a voz, y en fin, y todo, bla, 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 que darle play, pause a un video, ¿no? Entonces por eso es que estoy explorando precisamente esta opción. Aún así yo estoy casi seguro que puedo mejorar este tipo de grabación. Entonces sí, ahora sí que si uno hace algo, hay que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Creo yo que en este caso sí hay unas formas más, sí hay otros métodos que seguramente entregan resultados de mayor calidad, de mayor calidad. Es que iba a decir más, pero bueno, está bien. Sí, seguramente hay otros métodos de hacerlo esto de mayor calidad. Creo que sí he visto en mis programas de texto a voz una opción que dice ahí generar el MP3. Bueno, ya nada más es investigar esto para hacer algo mejor, ¿no? Que sin esas interrupciones, sin esas pausas. Me di cuenta también de que de esta forma, si uno no está aquí al pendiente dándole al teclado mouse para que no entre en dormido, o bueno, otra forma hubiera sido que me hubiera metido a la configuración y hubiera deshabilitado ahí el ahorro de energía, que se me pasó pues también. Bueno, hay otras formas de hacerlo que mejoran la calidad. Entonces bueno, voy a investigar estas otras formas y también les voy a poner aquí un ejercicio de estas otras formas. Pero bueno, esta es una forma muy al alcance. También hay mayor inclusión digital. Es mucho más sencillo a que yo les enseñe a tomar un celular, que a apuntarlo hacia la pantalla, a grabarlo, a que yo les enseñe a instalar un software ahí de texto a voz, que les enseñe la opción de cómo abrir ese texto, que les enseñe yo la opción de cómo pedirle al programita que genere el MP3 a partir de ese texto, así, ¿no? Por esos temas de inclusión digital es que me atrevo a subir esto. Yo siento que es mejor enseñarle a la gente. Antes había una plataforma muy, ¿cómo llamar? Bueno, es que era Adobe PDF, Adobe Reader, y esa plataforma estaba muy completa, pero veo que en las últimas versiones ya le quitaron lo del texto a voz. Esa opción de una plataforma muy estándar, bueno, pues ahora sí que el PDF, los documentos portátiles, archivo portátil de documentos, portable document file, PDF,
ahora sí que su motivo, su razón de ser es esa portabilidad, ¿no? Que lo podíamos ver en la plataforma que quisiéramos, ¿no? Él se hacía cargo de todo lo demás, porque ya saben, bueno, a lo mejor no saben, eh, para mover un texto parece fácil, pero es difícil. En realidad hay muchos, demasiadísimos detalles y bueno, a eso nos ayuda el tal el Adobe Reader, el PDF, ¿no? Portable Document File. Eso es lo que significa PDF. Entonces yo creo que es 1.000.000 de veces más óptimo pasar esos documentos tal cual en PDF y ya enseñarle a la gente a usar la opción de texto a voz. Eso, bueno, esa es mi opinión personal. De todos modos, les comparto esta forma en hacer contenido fácil y rápido. Y bueno, yo nada más recalco que hay que siempre empujar a buscar la mejor calidad que sea posible para no subir un montón de basura ahí a YouTube. No hagan lo que yo, amigos. Hasta luego, adiós, adiós. Luego, esperen, voy a buscar un mejor método de hacer esto que se vea más bonito. Adiós, amigos.